Nunca imaginé que una valiente camarera revelaría un secreto desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Lo sentí en el aire, un estremecimiento helado que atravesó mi piel. Esa tarde, el café estaba lleno, el aroma del café tostado impregnaba todo. Las risas resonaban, pero en mi pecho solo había un silencio ensordecedor. Mi nombre es Clara. Trabajo en este acogedor café desde hace años. La familia que me aceptó ahí fue mi salvación. Mi madre, un alma frágil, había luchado contra esas sombras. Mi padre, ese hombre en quien nunca pude confiar, no estaba. Lo perdí a los 10. Aún puedo recordar su rostro distante. Supongo que nunca se fue del todo. Ese día, mientras recogía las tazas, algo inusual sucedió. Una mujer entró de repente. Su mirada nerviosa me cautivó. Tenía el cabello desordenado y un abrigo demasiado grande. Pidió una taza de té, y mientras se sentaba, su mano temblaba. Me acerqué, intentando sonreír. Pero ella comenzó a hablar, palabras entrecortadas, como susurros furtivos. Hablaba de secretos, de una verdad oculta que amenazaba con revelarse. Clara, me dijo, su voz apenas un hilo. Tú puedes ayudarme. Sabes lo que escondí, y lo que podría destruirlo todo. Él vendrá por mí. No puedo dejar que eso pase. Yo me quedé helada. Su expresión era un torbellino de miedo y desesperación. Desde entonces, mis noches se llenaron de pensamientos oscuros. ¿Qué secreto? ¿Quién la perseguía? El aire se cargó de energía. La cafetería vibraba con una tensión palpable. Los murmullos de los clientes parecían ecos lejanos. Mi mirada se encontró con la de un anciano que, de repente, parecía reconocerla. Una sombra cruzó su rostro. Ella también lo vio. Él no dijo nada, pero quedamos atrapados en su silencio. Terminó su té de un trago, temblando. Debo ir, me dijo, y antes de que pudiera preguntar, desapareció por la puerta, dejándome con un torrente de preguntas. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor. La verdad parecía más cerca, pero también más lejana. Mientras limpiaba las mesas, el anciano se acercó. Su mirada desafiante puso en alerta mis sentidos. Tú no sabes lo que has visto, murmuró. No sabía si advertirme o amenazarme. La inquietud en su voz me atravesó, las luces del café comenzaron a parpadear, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un aviso, todo estaba a punto de cambiar. Mis manos temblaban. Algo oscuro se acercaba, un misterio que amenazaba con devorarme. ¿Qué pasaría si ella no regresaba? ¿Qué secreto llevaba consigo? Antes de que pudiera preguntarme más, una carta cayó, la vi deslizándose por el suelo. Con manos temblorosas, me agaché y la recogí. En ese instante, reconocí la caligrafía. Mi corazón se detuvo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto, y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El papel en mis manos estaba arrugado y roto en los bordes. Con un profundo aliento, traté de calmar el tamborileo de mi corazón. La caligrafía era familiar, y a medida que leía, sentí como el aire se me encogía en la garganta. Era una carta de mi madre, pero no una carta de amor o alegría. Era una carta llena de angustia. Clara, si algún día encuentras esto, debes saber que he hecho lo que consideraba correcto. Las palabras flotaban en mi mente como un eco lejano. Había algo oculto entre las líneas, un dolor que no entendía del todo. La esencia de su sufrimiento brotaba en cada trazo, una mezcla de pesar y de valentía, y, a la vez, un secreto que había decidido llevarse a la tumba. Alrededor, el café continuaba su rutina, pero yo ya no estaba presente.
La carta parecía conectar los puntos de un rompecabezas que nunca quise resolver, los murmullos de los clientes se desdibujaban, los olores a café y pastel desaparecían. Todo lo que importaba estaba en esa carta. Frases crípticas, menciones de alguien a quien no podía identificar, tienes que tener cuidado, no puedes confiar en él. Las luces parpadeaban con más intensidad ahora, como avisos constantes. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Quién era ese el del que hablaba? ¿Y cómo se conectaba todo esto con aquella mujer que había entrado en el café, la que había pronunciado mi nombre con tanta desesperación? Revisé la carta nuevamente. Encontré una dirección. La letra temblorosa me llevó a un lugar que no reconocía. Una sensación de claustrofobia me invadió al darme cuenta de que debía ir allí, aunque todo en mí gritaba que ese viaje podría ser más que peligroso. En ese momento, la puerta se abrió con un ruido chirriante, y una figura oscura cruzó el umbral. Era él, el anciano que había interrogado mis ojos antes. Su expresión era grave. Debes irte, Clara. ¿No estás segura aquí? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú de lo que está pasando?, le exigí, sintiendo una mezcla de coraje y miedo, la adrenalina corriendo por mis venas. Hay fuerzas que no comprendes. Ella está en peligro, y tú también. Su voz estaba cargada de una urgencia que no podía ignorar. Mis pensamientos giraban, buscando un ancla en esta tormenta interna. No puedo dejar que se la lleven. Debo ayudarla. Mi necesidad de proteger a esa mujer, a esa extraña que había entrañado tantos secretos en tan poco tiempo, eclipsaba mi propia angustia. Entonces prepárate, Clara. Porque el pasado está a punto de volver a atormentarte. No puedes ignorarlo por más tiempo. Mientras decía esto, su mirada se desvió hacia la ventana, y yo lo seguí con la vista. Mi estómago se hundió, la figura de esa mujer aparecía a lo lejos en la carretera. Venía hacia el café, pero no estaba sola. Un destello metálico brilló bajo la luz del sol. ¡Corre! No hay tiempo, bramó el anciano. Instintivamente, giré sobre mis talones. Mis piernas alcanzaban a correr, llevando conmigo todas las preguntas que jamás había tenido respuesta. La imagen de mi madre, de sus miedos y sacrificios, me empujaba hacia adelante. No sabía lo que me esperaba, pero estaba decidida a descubrirlo. La carta ardía en mi mano, una chispa de verdad que debía ser desenterrada. El secreto de mi madre, el secreto de esa mujer, ambos entrelazados en un destino que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras corría hacia la puerta, un grito ahogado resonó desde el callejón que había a un lado del café, un grito que resonaba con la misma desesperación que antes había escuchado. Mi corazón se detuvo. Clara, ayúdame. El mundo se congeló una vez más. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Mis pies parecían moverse en cámara lenta mientras el grito resonaba en mis oídos. La desesperación al otro lado del callejón era un eco de mi propia angustia. Era como si todas las piezas del rompecabezas se agolparan en mi mente, esperando ser encajadas, pero en este instante, la única sensación que predominaba era el terror. ¿Clara? Clara, por favor. La voz familiar, rota por el miedo, me urgía desde la penumbra. No podía dejar que ese temor se apoderara de mí. Con un último vistazo al anciano, que permanecía inmóvil y con la mirada llena de advertencias, sentí que cada latido de mi corazón me empujaba a actuar. Corrí hacia el callejón, donde la sombra de la mujer que tanto había invocado flotaba como una pregunta sin respuesta. La vi, caída en el suelo, con el rostro pálido y ensangrentado. Mis manos temblorosas se apresuraron a ayudarla, pero el miedo se agazapaba detrás de cada movimiento que hacía. Clara, no puedo, murmuró, tratando de incorporarse, su voz un susurro quebradizo. Sus ojos, llenos de terror, buscaron los míos, como si esperara que yo tuviera todas las respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo esto?, le pregunté, y aunque el deseo de protegerla ardía en mi pecho, la impotencia me aplastaba. Él ha vuelto. No debería haberlo, dijo, las palabras saliendo de su boca como si fueran pedazos rotos de un rompecabezas más grande. El eco de la carta de mi madre resonaba en mi mente, cada palabra cobrando significado. Tienes que irte, Clara. Él te busca. De repente, una risa fría y distante cortó el aire,
un sonido que heló mi sangre. La figura masculina se perfiló a la entrada del callejón, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era el desconocido que había estado en el café, quien había estado acechando nuestra conversación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, su mirada estaba fija en mí. La valiente camarera, se burló, sus palabras deslizando veneno en el aire. ¿Creíste que podrías escapar de esta tan fácilmente? No estás aquí para hacer daño, afirmé, aunque cada sílaba temblaba en mis labios. Mi mente luchaba contra un torrente de pensamientos. Este era el hombre del que mi madre hablaba. El que no debía confiar. ¿Qué relación tenía él con nuestra historia, y qué sucedería si lo dejaba estar, hacer daño? Repitió, un destello de diversión cruzando su rostro. No. Estoy aquí para restablecer el orden. Ahora mueve y deja que la siguiente fase comience. Sin pensar, giré a mirar a la mujer. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y desesperación, como si ella albergara el conocimiento de algo más grande. Levántate, grité, pero el miedo la mantenía pegada al suelo. Clara, no puedes, ella respiró entrecortadamente. Pero en su rostro había una chispa de determinación, como si estuviera haciendo las paces con su propio destino. Vamos, le grité, extendiendo mi mano hacia ella. Pero la figura oscura avanzó, y el aire se tornó espeso a mi alrededor. Esto no tiene que ser así, dijo él, su voz resonando como un eco lejano. No tienes que seguir el camino de tu madre. Puedes unirte a mí. La palabra madre se convirtió en una mordida fría en mi corazón. Recordé las sombras que había sostenido, las palabras de la carta que aún resonaban, y me di cuenta de algo apremiante. Él conocía mis miedos, mis secretos más profundos, y los usaba como armas. Nunca, me escuché gritar, incluso cuando el temblor comenzó a ceder ante un nuevo destello de valentía. Mi mente se dio cuenta de que este no era solo un enfrentamiento por la mujer, era una batalla por mi propia verdad. Todo me llevó a este momento. Tomé la mano de la mujer en la mía, y mientras la fuerza de su mirada comenzaba a devolverme algo de fuerza, supimos que debía haber una salida. Pero en ese instante en el que nuestra esperanza comenzaba a encenderse, él se abalanzó hacia nosotros. El tiempo se congeló una vez más, y en una fracción de segundo vi el destello metálico en sus manos. Y cuando el horror se asentó en mi pecho, todo lo que pudo salir de mis labios fue una súplica. No, sin embargo, los últimos ecos de la realidad se desvanecieron cuando un grito desgarrador llenó el callejón. ¿Era el mío o el de ella? La respuesta quedó atrapada en una maraña de caos y confusión. La incertidumbre, como una sombra, comenzó a apoderarse de mi alma. Una revelación me golpeó con fuerza, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no había forma de volver atrás. El grito resonó en el aire como un eco oscuro, rebotando entre las paredes del callejón. Era un sonido desgarrador que me hizo temblar hasta los huesos. Cuando el silencio siguió, aunque breve, un parpadeo de esperanza cruzó mi mente. Tal vez, solo tal vez, el destino aún no había terminado de jugar sus cartas. La figura masculina se detenía, su risa desvaneciéndose en la presión del momento. Podía ver en su rostro una mezcla de satisfacción y confusión, como si no hubiera anticipado que una lucha real pudiera ocurrir. ¿Te has vuelto valiente, Clara?, preguntó con un tono sardónico, como si todo esto fuera un juego, un teatro en el que yo solo era un personaje incidental. Más que tú, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. La mano de la mujer en la mía me daría la fortaleza que necesitaba, un recordatorio tangible de que no estaba sola. Suéltala, ordené, aunque mi voz apenas impregnaba la oscuridad. Las palabras parecían un susurro contra el rugido de mis pensamientos, que iban y venían como olas. No tienes poder aquí. Él se rió de nuevo, pero esta vez había un matiz de ira en su voz. ¿Puedes oírte, Clara? Tus sueños de heroína te han llevado a este callejón donde no hay retorno. Dibujé un paso hacia adelante, firme en mi postura. No podría dejar que el miedo dictara mis acciones. Quizás el camino que has elegido no es el único, le respondí, sintiendo que cada palabra se asentaba como una piedra en mi corazón. Quizás haya algo más que solo sombras y venganza. La mujer a mi lado, a pesar de su estado, logró incorporarse un poco, sosteniendo mi mano con más fuerza.
Su mirada se centró en mí, y a través de su dolor, vi una chispa de aliento. Tal vez no sea el momento de renunciar, murmuró, sus palabras me llenaron de un calor renovado. Vamos, le dije, y mientras giraba mi cabeza hacia el rostro innumerable del enemigo, percibí un nuevo desafío. La única opción que me quedaba era avanzar, un paso a la vez, justo cuando consideraba un movimiento, una sombra se alzó detrás de él, un relámpago de locura que se materializó en una imagen conocida. Era el anciano del café, quien con su andar tembloroso se esforzaba por cruzar el umbral del callejón. Clara, gritó, su voz cargada de preocupación. La maldición debe ser enfrentada, no ignorada. La figura oscura perdió un segundo de control. Miró al anciano como si la rabia y la burla lo invadieran. ¿Creíste que era suficiente escapar, querido viejo? Este espectáculo apenas comienza. Con su atención dividida, el momento era nuestro. Ahora, Clara, instó el anciano, señalando la calle de la que habíamos venido. Detrás de él, vislumbré un rayo de luz que representaba una salida, un respiro de libertad que me resultaba a la vez aterrador y esperanzador. Despertando de mi trance, jalé a la mujer conmigo y comenzamos a correr. A pesar de los latidos que tronaban en mis oídos, el impulso de huir se enredaba con el aterrador eco de lo que dejábamos atrás, pero su risa nos siguió, fuerte y aguda, llena de desprecio. No escaparás, Clara. No puedes huir de tu propia herencia. Cada palabra resonó en mí, como una campana que marcaba la cuenta regresiva de un destino ineludible. Sabía que esto era más que una batalla física, era una confrontación de legados y decisiones, de la historia que había heredado y de la que elegiría escribir. Al girar por la esquina, dando un vistazo por encima del hombro, vi cómo el anciano se posicionaba entre nosotros y el peligro. Algo dentro de mí tembló. Realmente el anciano estaba dispuesto a sacrificarse por nosotras. No, grité, aunque la desesperación se deslizaba por mi garganta. Entendí que las decisiones nacentas y las revelaciones no podían coexistir en números tan altos. De repente, el tiempo pareció torcerse otra vez, y en ese instante, la vida se detuvo, sintiendo la presión de lo desconocido. Miré a la mujer junto a mí, y por un breve segundo, nuestras miradas se encontraron en un sutil entendimiento. Hay caminos que no podemos ver, dijo ella, su voz un hilo de esperanza en la penumbra. Pero debemos encontrar claridad en el caos. Pero aunque las palabras eran bálsamo, la sombra del pasado ya estaba a nuestras espaldas, y cuando miré al anciano por última vez, un sentido de pérdida comenzó a apoderarse de mí. Era un ciclo interminable, y la pregunta seguía siendo, ¿qué estábamos dispuestas a sacrificar para romperlo? Con el corazón latiendo como un tambor frenético, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. El callejón se convirtió en un laberinto oscuro donde cada paso se sentía como un salto de fe. La ruta de retorno había desaparecido, y en ese cruce, donde sueño y realidad se entrelazaban, un nuevo secreto comprometedor se coagulaba en el aire. ¿Estamos listas? Esa voz íntima dentro de mí tenía un aire de incertidumbre y determinación. Y en ese momento, solo podía contestar con un girar del destino que nos llevaría monstruos y luces, para descubrir que a veces, las decisiones más difíciles son las que realmente revelan la esencia de nuestro ser. Un aliento profundo me invadió, llenando mi pecho de una mezcla de miedo y determinación. Las palabras de la mujer junto a mí, impregnadas de un eco de esperanza, me guiaron mientras la oscuridad se precipitaba alrededor. La luz del otro lado del callejón brillaba lejanamente, como una promesa de todo lo que podíamos salvar. Sin embargo, las cadenas de nuestro pasado seguían atadas a nuestros tobillos, amenazando con arrastrarnos de regreso. ¿Qué haremos ahora?, preguntó la mujer, sus ojos buscando respuestas en los míos. Ese momento se coló entre nosotros como un puente que unía la incertidumbre con la decisión. La realidad de nuestra situación era aplastante, pero su voz, a pesar de tambalearse, se sentía como un ancla en medio de la tormenta. ¿Recuerdas lo que el anciano nos contó sobre la leyenda de los captivos?, inquirí, recordando las palabras llenas de misticismo que habían cruzado los labios del hombre sabio. Sueños y traiciones se entrelazan, Clara. Debemos encontrar el corazón de la verdad, respondió ella, su voz inquebrantable en medio del caos. Podía ver que la incertidumbre daba paso a una especie de luz interna. Era el mismo fuego que había ardido en mí,
comenzando a iluminar la oscuridad que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, sentí una presión creciente en mi pecho. Era el tiempo, tal vez, haciéndome sentir su peso. Pero el latido de mi corazón se sincronizaba con el de la mujer que luchaba a mi lado, cada paso resonando como un mensaje de unidad. Cada paso nos estaba acercando al desenlace inevitable. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién paga el precio de encarar el propio destino? Mientras nos acercábamos a la luz, el rayo de esperanza chocó contra la sombra imponente de nuestros perseguidores. El anciano había dicho que debíamos buscar la raíz de nuestro sufrimiento, y aunque tenerlo presente era aterrador, una chispa de valentía se encendió en mi interior. Decidí que ya no me quedaría paralizada. Aún podemos encontrarlas, las respuestas que necesitamos, murmuré, ya sintiendo el calor de la determinación encenderme de nuevo. Debemos regresar. Las palabras flotaron en el aire, ricas en posibilidades. La mujer respiró hondo, entrecerrando los ojos mientras calculaba las implicaciones. Puedo hacerlo, si tú también lo haces, contestó con valentía, aferrándose a mi brazo con una fuerza que me sorprendió. A través de su dolor, había un destello de coraje, un recordatorio de que no era solo una camarera enfrentada a su destino, sino una guerrera que había estado guardando su propia verdad bajo superficie. No tenía idea de cómo íbamos a confrontar aquello que nos había atrapado, pero la resuelta mirada en su rostro se convirtió en el faro que iluminaba el camino en estado de confusión. Nos giramos juntas, decididas a regresar por la senda del dolor. Vamos, dije, y comenzamos a retroceder hacia la sombra, deseando desentrañar lo que el pasado había dejado atorado en las grietas de nuestras almas. La figura masculina nos aguardaba, su sonrisa torcida retorciéndose bajo la penumbra de la noche. Regresan a buscar su daga perdida, se burló, disfrutando de nuestro intento desesperado. Nunca aprendiste, Clara. Este camino está marcado por traiciones. Mis manos se apretaron en puños, pero a través del torrente de emociones, decidí que no le permitiría infligir más cicatrices. Si el dolor era parte del legado, entonces yo elegiría cómo transformarlo. Nosotras escribiremos nuestra propia historia, respondí. Mis palabras fueron más que un desafío, eran una declaración de guerra contra la opresión y el miedo. Fue una llamada a la lucha, un compromiso con la verdad. La mujer a mi lado se estiró hacia su propio destino, y el eco de nuestro grito unió nuestras voces en una conjura de valentía. Tantas heridas, tantos secretos que habían ocultado la verdadera historia. Era el momento de enfrentar lo desconocido, de despojarnos de la culpa y el rencor, y quizás incluso desmantelar el mito que nos había sido impuesto, pero justo cuando creí que el terror podría desvanecerse, en el destino se asomó otra figura, un rostro conocido, andrajoso y marcado por el paso del tiempo. Era la madre de la mujer, a pesar de los estragos que la vida había impuesto sobre su cuerpo. La rabia se agolpó en mis venas, un torrente de emociones encontradas. No, grité mientras el horizonte se oscurecía, y el final parecía inminente. No tiene por qué terminar así. La imagen de la madre, dulcemente profundamente amada, se convirtió en un recordatorio del precio que estábamos dispuestas a enfrentar. Para esclarecer la confusión y la sospecha, las realidades de amor y traumas entrelazadas comenzaron a desenredarse. Mientras el tiempo se mantenía al borde, comprendiéndolo como una esfera de tensiones, las decisiones se entrelazaban. Sabía que solo quedaba una oportunidad para romper el ciclo. Así, con el corazón envuelto en promesas e incertidumbres, miré a la mujer y entendí que, a pesar del abismo que enfrentábamos, el amor siempre tendría la última palabra. Juntas teníamos el poder para moldear el futuro, dispuestas a desentrañar cada secreto desgarrador y a convertir la sombra en luz. Esto apenas comienza, susurré, y juntos nos lanzamos hacia lo desconocido, preparadas para enfrentar lo inevitable. El mundo se desvaneció en un torbellino de sombras y recuerdos mientras el rostro de la madre se agudizaba en mi mente, desatando una tormenta de emociones. Los ecos de la niñez de la mujer fluyeron a mi alrededor, una sinfonía de risas y lágrimas llenando el aire como un canto lejano. No era solo su madre, era nuestra historia entrelazada, una memoria que había sido enterrada bajo capas de resentimiento y dolor. Mamá. La voz de la mujer resonó, quebrando ese instante de sorpresa y revelación.
Ella dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de lágrimas que parecían reflejar no solo amor, sino una especie de entendimiento más profundo, una herencia compartida. La figura andrajosa tambaleó, visiblemente desgastada, pero en sus ojos aún había destellos de la mujer fuerte que alguna vez había sido. No puedes estar aquí, dijo la madre con una voz temblorosa y cargada de una mezcla entre preocupación y alivio. No puedes volver a caer en la oscuridad. Las palabras eran como dagas, cada una marcando los pulsos de una verdad olvidada. Estoy aquí porque necesito entender, respondió la mujer, su voz firme aunque quebrada. La tensión entre ellas era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Me sentía como una intrusa, observando una batalla que había estado furtivamente en el fondo de sus corazones. La madre no solo deseaba proteger a su hija, su instinto era salvarla de los espectros del pasado. Pero, ¿podía el amor ser suficiente para romper los patrones que nos habían atrapado? Lo que no comprendes, Clara, interrumpió la figura masculina con una risa sardónica. El amor, la violencia, todo lo que compartieron está tejido con mentiras. Seréis incapaces de salir de aquí sin pagar el precio por lo que han hecho. Su mirada era un veneno, y en su voz había la sombra de un futuro sombrío que amenazaba con consumirlo todo. No le hagas caso, murmuré, sintiendo que el aliento me temblaba en el pecho. Si el amor puede habitar en la confusión, también puede redimirnos. Puede transformar el dolor en poder. Pero mis palabras resonaron vacías en el tumulto que se desataba, el miedo y la historia gritando con mayor fuerza. Me volví hacia la mujer, buscando confirmación. Tú decides cómo se cuenta esta historia, le dije, tratando de infundir valor en su mirada. Mi madre, comenzó la mujer, su voz fragmentada. ¿Por qué elegiste marcharte? ¿Por qué permitiste que nuestro pasado nos arrastrara a este abismo? Había un anhelo profundo detrás de su pregunta, la necesidad de conclusiones que a menudo encontramos incompletas. La madre bajó la mirada, como si el peso de los recuerdos la aplastara. No fui fuerte, estuve atrapada en mi propio dolor. Te dejé sin las herramientas para enfrentar este mundo, para comprender este sufrimiento. En su confesión había tanto amor como arrepentimiento, una realidad que había creado más sombras que luces. La figura masculina se acercó, como un depredador acechando a su presa. Es una ilusión de redención, dijo. No podéis enfrentar vuestros fantasmas y salir indemnes. Lo que habéis perdido no se puede recuperar. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Aquel hombre era un símbolo del ciclo de dolor, y el momento se tornaba más grave. Pero en medio del horror, una chispa brilló en la mirada de la mujer. Quizá no podamos recuperar lo que perdimos, pero eso no significa que debamos permitir que nos defina. Mi pasado no es mi condena, afirmó, con una voz cada vez más fuerte. Entonces, una brisa sorprendió, acariciando nuestras mejillas como un susurro de esperanza. La madre alzó la vista, y los ojos de ambas se encontraron, brillando con el potencial de un futuro alternativo. Y en esa chispa, comprendí que la búsqueda de la verdad era también una búsqueda de redención, tanto para la madre como para la hija. Pero justo cuando el equilibrio parecía ser alcanzado, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. ¿Quiénes de vosotros tienen la valentía suficiente para enfrentar la verdad? Era la voz del anciano, resonando con una claridad que cortaba el aire tenso. Nosotras, respondí, con una fuerza renovada. No estamos aquí para revivir el pasado, estamos aquí para liberarnos de él. En ese momento, una cuerda de esperanza se tendió entre nosotras, tal vez la misma que el anciano había mencionado, conectando nuestras verdades más profundas. Sin embargo, la figura masculina se rió nuevamente, su eco vibrando en el aire como una maldición. El camino que elegís es más peligroso de lo que imagináis. La verdad puede ser una carga más pesada que las cadenas que lleváis. Mientras la atmósfera se densificaba, las realidades comenzaban a agolparse entre nosotras. Sabía que el futuro que habíamos comenzado a trazar era frágil, pero las palabras de la mujer se aferraban a un nuevo impulso, la verdadera valentía. Con un sudor frío goteando por mi frente, miré a la mujer y su madre una vez más, sintiendo el lazo formar una nueva trama en el aire. Cada una de nosotras, listas para desatar los hilos de nuestros propios destinos, pero conscientes de que el camino sería inexplorado y aterrador. Y en el resplandor de ese reconocimiento, la figura masculina se alzó, inclinándose hacia nosotras.
¿Estáis realmente listas para desatar la tormenta que habéis presentado?, preguntó, casi como un desafío. La tensión fue palpable, un silencio lleno de promesas y miedos. Con un último aliento, apreté la mano de la mujer, decidida a enfrentar lo que sea que viniera. Sí, estamos listas. Y así, una paradoja floreció frente a nosotras. El umbral entre la oscuridad y la luz no había sido más que el comienzo de una lucha que pondría a prueba no solo nuestras vidas, sino todo lo que creíamos saber sobre amor, redención y la capacidad de trascendencia. La atmósfera vibraba como un arco tenso, y la figura masculina hizo una pausa, su risa maliciosa desvaneciéndose en un eco inquietante. La madre, con los ojos entrecerrados, parecía luchar contra las sombras de su propia mente. ¿Qué tormenta has traído?, preguntó, su voz casi un susurro, pero la preocupación se colaba entre sus palabras. Has vuelto para abrir viejas heridas, y el dolor es el precio que debéis pagar, insistió el hombre, mientras sus ojos fijos en la mujer reflejaban un conocimiento oscuro, como si supiera más de lo que mostraba. El silencio se extendió entre nosotras, mientras la realidad de sus palabras comenzaba a asentarse. Mis heridas también son tuyas, dijo la mujer, apretando los puños. He vivido con esta carga demasiado tiempo. No estoy aquí para ser otra víctima más. Había en su voz una mezcla de desafío y resignación, como si finalmente hubiera llegado al borde de su propia verdad. La madre se movió lentamente, sus palabras resonando en un tono vulnerable. No puedo protegerte de lo que ya eres. Te dejé huir, pero no de mi memoria. Te llevé conmigo cada día. Su confesión estaba impregnada de un amor profundo y una tristeza que parecían eternas, pero mientras hablaba, daba un paso hacia su hija, acercando más la distancia que estuvo marcada por el dolor. En ese momento, todo pareció congelarse. El hombre parpadeó, su risa apagándose a medida que la madre reclamaba su poder. La mujer miró a su madre, las lágrimas surcando sus mejillas, pero esta vez, no eran solo de dolor, eran de comprensión. Nos hemos hecho daño, pero yo estoy aquí para sanar, no para revivir viejas heridas. El coraje en su voz iluminó la penumbra que nos rodeaba. ¿Y crees que eso será suficiente?, dijo el hombre, burlón. La historia no se puede reescribir sin consecuencias. La oscuridad es parte de lo que sois. Su tono era un veneno, un intento de desviar su camino, pero sabía que no podía detener la verdad que comenzaba a florecer entre ellas. La madre y la hija, centrándose la una en la otra, comenzaron a ver reflejado su dolor y su fuerza. Aceptamos lo que hemos vivido, dijo la mujer, con una voz temblorosa pero firme. Pero no permitiremos que nos defina. No somos las heridas, somos el proceso de sanación. Es tiempo de romper las cadenas, no de añadir eslabones nuevos. Era como si la brisa hubiera danzado a nuestro alrededor, levantando fragmentos de esperanza que parecían tentadores en aquel espacio sombrío. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando entrever una luz tenue que prometía algo nuevo, pero justo cuando el ambiente parecía cambiar de tono, el hombre dejó escapar un grito ensordecedor que reverberó a través del aire, como el retumbar de un trueno. No escaparéis tan fácilmente. Los secretos que guardáis son más poderosos que el amor que creéis poseer. Su mirada se endureció, y una oscuridad palpable comenzó a acumularse a su alrededor, como si el miedo mismo hubiera cobrado vida. Te enfrentaré, gritó la mujer, dándose cuenta de que el verdadero desafío no era solo el exterior, sino también lo que habitaba en su ser. Haré las paces con mi historia, y no me rendiré ante tu voz venenosa. La madre se unió a ella, su fuerza renovándose a medida que las palabras se convertían en un canto de resistencia. No somos solo lo que hemos perdido, también somos lo que elegimos ser. La tensión se acumuló como un resorte preparado para disparar. El aire se volvió pesado, y las sombras se oscurecieron hasta convertirse en una niebla densa. Con cada paso que dábamos hacia la luz, parecía que el hombre se retorcía, atrapado entre su odio y nuestro poder personal. Fue entonces que vi a la madre bajar la mirada, en un susurro casi inaudible. Las verdades son a veces más cercanas de lo que imaginamos. ¿Estás lista para escuchar el secreto que he guardado? Me quedé en shock, sintiendo que el mundo a nuestro alrededor se detuvo. La oscuridad alrededor del hombre se convirtió en un torbellino, y su risa resonó como un eco lejano, mientras las palabras de la madre pasaban flotando en el aire. Hay algo que debes saber sobre nuestro pasado,
y que podría cambiarlo todo. La revelación pendía en el aire como una espada afilada, el peso de la verdad podría ser un precio a pagar, pero también prometía la liberación de una historia que había estado atrapada por demasiado tiempo. Todo se centraba en el momento que estaba a punto de llegar, una revelación que pondría a prueba nuestra valentía y nuestra capacidad de amar, de redimirnos en un momento de profunda oscuridad. Y mientras las sombras se arremolinaban, el futuro se dibujaba ante nosotras, con un hilo dorado de esperanza entrelazado en un laberinto de miedos y secretos. El aire se tornó aún más denso, y el susurro de la madre parecía vibrar en el silencio. El hombre, ahora con una expresión en su rostro que mezclaba irrefrenable furia y desconcierto, avanza un paso hacia nosotras, como si pudiera apoderarse de la situación a través del miedo. Sin embargo, el poder de su presencia comenzaba a desvanecerse, debilitado por la conexión que se renovaba entre madre e hija. «Dime, ¿cuál es este secreto que tanto poder guarda?», preguntó la mujer, desafiándolo, pero al mismo tiempo ansiosa por conocer la verdad que había estado oculta bajo años de dolor. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una determinación feroz. «No tengo miedo de enfrentarlo», la madre se enderezó, el peso de su historia pareciendo aligerarse con cada palabra que compartía. «Cuando tú naciste comenzó», su voz temblando un poco. «Hubo un accidente. Nunca quise que eso te afectara. Te llevé en mi vientre mientras luchaba con las sombras de nuestro pasado. El padre que conociste no era quien decía ser». Se detuvo, mirando a su hija en busca de comprensión y conexión, como si la cercanía fuera el ancla que ambas necesitaban en ese océano turbio de inseguridad. «Eras tan pequeña, tan indefensa. El hombre que te prometió amor y protección». La voz de la madre se quebró, y sentí el impacto de su tristeza. «No era padre. Era un reflejo oscuro de lo que temía que pudieras convertirte. Decidí guardar silencio para protegerte, pero esta carga me ha consumido. Tu luz a veces me recuerda la oscuridad de esos días». A medida que sus palabras se deslizaban hacia la verdad, la nebulosa de temor que nos envolvía comenzaba a disiparse, aunque el hombre seguía en pie, con su ira desnuda. «No lo creo», dijo el hombre, sus ojos centelleando con rabia. «Estás tratando de cambiar la narrativa. No es un accidente lo que les unió, es el miedo. El miedo a perder el control, a enfrentar la verdad detrás de los espejos de este legado». Su risa era amarga, y sus palabras se cortaron en el aire como una cuchilla. «No eres más que un eco de todas nuestras batallas perdidas», lanzó la madre, su voz impregnada de una fuerza renovada. Al mirarla, sentí que el amor y el perdón comenzaban a llenarnos, tejido por la fragilidad de la sinceridad. Me di cuenta de que no se trataba solo de la revelación de aquel secreto, era una catarsis, un renacer para ambas. «Entonces, dímelo, ¿quién era realmente?», murmuró la mujer, aferrando con fuerza la mano de su madre. «¿Quién era el hombre que juró protegernos? ¿Por qué debo cargar con su sombra?». La vulnerabilidad en su voz traía una nueva luz, empujándola a confrontar el pasado en sus propios términos. La madre contuvo la respiración, su mirada brillando con lágrimas no derramadas, y supe que estaba a punto de desvelar la parte más oscura de su historia. Era un hombre que sabía algo que nunca pude contar. Un secreto sobre nuestra familia, algo que nos ató a su historia en un momento de desesperación. Esa noche, trató de protegernos de mí, de ti, y finalmente falló en su misión. En ese instante, la atmósfera cambió de manera irrevocable. La sensación de revelación se convirtió en una balanza, con el peso del pasado y la posibilidad de un futuro lleno de luz. Yo podía sentir el anhelo profundo en el pecho de la mujer, un deseo de comprender el entramado de sus orígenes. Pero también había un destello de frustración, de rabia por esos años de silencio. Él trataba de protegernos, pero lo hizo a costillas de nuestra verdad, continuó la madre, su voz ahora casi un susurro. Y así, desterramos la pérdida, el dolor, pensando que podíamos construir nuestras propias realidades sobre mentiras piadosas. Las sombras comenzaron a contraerse, como si dedujeran que la verdad las despojaba de su poder. El hombre, incapaz de soportar la luz que estaba surgiendo entre nosotras, arrojó un grito lastimero, su risa se volvió un bramido. «Nunca dejaréis de ser prisioneras de estas sombras. El pasado siempre encuentra la manera de arrastraros de regreso a su abrazo». Su figura
Parecía tambalearse, mientras las palabras de la madre invadían el espacio, desgarrando los cimientos de su control, lanzando ecos de historia y coraje al aire. Fue en ese momento que la mujer se volvió hacia su madre, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo enfrentamos lo que hemos sido y lo que está por venir? La pregunta colgaba entre nosotras como un hilo delicado, y por un instante, sentí que el mundo exterior se desvanecía. Estábamos atrapadas en un ciclo de fragmentos de vidas que anhelaban ser comprendidas. Antes de que la madre pudiera responder, la voz del hombre resonó una vez más oscura y penetrante. ¿Y si hay más secretos que no han salido a la luz? Este no es solo un cuento sobre tu madre y su miedo, este es un ciclo que nunca tuvo fin. Un estallido que reverberó hasta los límites de la sala, y su figura, ahora casi miserable, proyectó una sombra que consumía todo a su paso. El aire se tornó gélido mientras las palabras herían más que cualquier golpe físico. En el corazón de esa revelación vital, se ocultaba otro secreto. Y el sentimiento de esperanza que alguna vez nos había rodeado se volvió más tenue, como un hilo de luz desvaneciéndose entre la negrura. El futuro, que un instante antes parecía factible, ahora se cargaba de una incertidumbre aplastante. Mientras la madre me miraba, mis propias dudas comenzaron a tambalearse en un mar de emociones. Teníamos que decidir, enfrentar la verdad que amenazaba con desmoronarnos o buscar fuerzas en lo que una vez nos unió, pero algo profundo en mi corazón susurró, la verdad siempre lleva consigo un destello de luz. La pregunta permanecía suspendida en el aire, mientras las sombras avanzaban hacia nosotras, y su eco resonaba con el poder de antiguos secretos. ¿Serían estas verdades suficientemente fuertes para cambiar nuestro destino, o estábamos condenadas a ser parte de un relato que nunca elegimos contar? La tensión en el aire se había vuelto casi palpable, como si cada respiración que tomáramos fuese un paso más cerca del abismo. La mirada en los ojos del hombre se tornó casi mansa, un reflejo de la desesperación creciente, mientras la madre y yo nos aferrábamos a nuestra conexión, un vínculo que se sentía como un faro en medio de una tormenta. ¿Qué más sabes?, pregunté, mi voz saliendo como un hilo quebrado. ¿Cuánto más hay? Necesitábamos saber. Pero al mismo tiempo, temía que las verdades que se nos revelaran fueran más devastadoras de lo que ya habíamos soportado. El hombre esbozó una sonrisa torcida, una mueca que parecía más un signo de derrota que de triunfo. Lo que saben, lo que sienten todo es una ilusión, un espejismo construido sobre la base de sombras. Están atadas a un ciclo inquebrantable. Cada generación repite los mismos errores. La madre lo miró con una mezcla de desafío y miedo. ¿Y qué hay de tu propia verdad? ¿No eres tú parte de este ciclo que tanto criticas? A su pregunta, el aire se volvió aún más helado. Era una verdad punzante, un reconocimiento de que él mismo era, tal vez, un prisionero de su propia narrativa. Basta, rugió el hombre, levantando las manos en un gesto de desesperación, como si estuviese tratando de ahuyentar no solo nuestras palabras, sino también sus propios demonios. En su voz había un temblor, algo que casi parecía fragilidad. No lo entienden. Todo lo que he hecho ha sido por amor, por proteger esta familia, por sustraerla al horror que se avecina. Las palabras lo traicionaron, y en su revelación, sentí un destello de compasión mezclado con asombro. ¿Había amor detrás de sus actos, de su sombra, o era solo un eco de su propio miedo? Esa pregunta resonaba dentro de mí, inquietante y melancólica. La madre se acercó un paso, su mano extendida como si quisiera tocarle el rostro y buscar una chispa de verdad en sus ojos. ¿Amor? ¿O es solo posesión? Nunca pudiste aceptar que la luz de nuestra vida no dependía de tu sombra, dijo, su voz manteniendo un tono firme, pero su expresión era un mapa de emociones desbordantes. Es tiempo de dejar ir, de deshacerte de tus cadenas y permitirnos vivir en la libertad que nunca nos diste. En el mismo instante que ella hablaba, la atmósfera se alteró. Sentí como la ira del hombre empezaba a transformarse en un aura difusa de impotencia. Pero no podía dejar que eso nos desbordara. Un impulso profundo me llevó a tomar la mano de mi mamá, y juntos, comenzamos a caminar lentamente hacia el frente, hacia él. Los pasos eran firmes, pero la incertidumbre se instalaba en nuestro interior, como la niebla que cubre un templo perdido. Ya no estamos solas, afirmé, sintiendo que cada palabra resonaba con más verdad.
Si vas a compartir este legado oscuro, haremos lo mismo con nuestra luz. No es solo tu historia, es la nuestra también. Y tenemos derecho a reescribirla. La respuesta era un acto de valentía pura, y en medio del desasosiego en la sala, sentí el poder de nuestra unidad, una luz que se alzaba contra la oscuridad. El hombre, atónito, se hundió en su propio silencio, incapaz de articular una respuesta. En su lucha interna, vi la colisión de años de ruinas y anhelos perdidos, un hombre al borde de su propia redención. Por un momento, sus ojos se suavizaron, casi como si estuviera viendo la posibilidad de un horizonte que nunca había imaginado, pero la calma es solo un respiro antes de la tormenta. En un giro dramático, la voz de la madre se alzó una vez más, ahora con un destello de feroz determinación. Si hay secretos más oscuros, es momento de que los saquemos a la luz. ¿Cuál es el verdadero horror que has tratado de esconder? La pregunta se deslizó en el aire como una chispa encendida, y percibí que esta podría ser la clave. Una puerta a la verdad que había estado cerrada. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, un ruido sordo resonó en la puerta, un sonido que hizo que todos volviéramos la mirada, un ruido anticipándose a lo que vendría. El presentimiento era irrefrenable, el instante suspendido en el tiempo antes de que surge cualquier revelación. Tenía la extraña sensación de que una nueva sombra se cernía sobre nosotros, algo estaba por romperse, un secreto que tal vez era mayor de lo que habíamos imaginado. Mientras la puerta se abría lentamente, una figura emergió. La mirada de mi madre se tornó pálida y su rostro se aglomeró con un torrente de emociones. Mi corazón se aceleró. Era una mujer, y en su mano traía un viejo diario, desgastado pero notablemente familiar. Y en el instante en que nuestros ojos se encontraron, entendí que sería un nuevo principio, o el fin de todo lo que conocíamos. La claridad que traería, ¿sería luz o más oscuridad? Sabía que la respuesta estaba a punto de desvelarse, llevándonos a un nuevo abismo. El aire estaba cargado de una electricidad intensa mientras la figura emergía del umbral. A medida que se acercaba, todo lo que había experimentado hasta ahora se tornó insignificante en comparación con el impacto que provocaba su llegada. Era mi madre. No la figura frágil que recordaba, sino una mujer fortalecida por la experiencia que llevaba en su piel, con una determinación palpable en su mirada. En su mano, sostenía un diario desgastado, la portada marcada por el paso del tiempo, pero aún vibrante, lleno de secretos que parecían susurrar entre las páginas. La sala se sumió en un silencio absoluto. El hombre, que había encarnado nuestros miedos, retrocedió un paso, su burla desvaneciéndose ante la realidad tangible que se deslindaba ante nosotros. No deberías haber venido, dijo con una nota de desesperación. Ellos compartían una historia que parecía ser más profunda, más intrínseca, una batalla de oscuros secretos que había estado ocultando. Este es nuestro legado, afirmó ella, su voz resonando con una fuerza que atravesó la confusión acumulada en el aire. Miró a su hija, y por un instante, vi la chispa de la esperanza reflejada en sus ojos. Era el momento en que la verdad encontrara su camino hacia la luz. Dime, ¿qué hay en ese diario? ¿Por qué decidiste no contarnos sobre él? La voz de la mujer estaba firme pero temblorosa. Aunque por años habían cargado el peso del silencio, el instante de confrontar su historia estaba al alcance de su mano. Reuní valor a su lado. Sentí que esta era nuestra oportunidad para sanar, para desmantelar los patrones que habían arrastrado a generaciones a un ciclo de dolor interminable. Su madre respiró profundamente, y antes de abrir el diario, miró al hombre con una mezcla de desafío y compasión. La verdad es a veces más terrible que la mentira, pero el ocultar no hace más que prolongar el sufrimiento. Se volvió hacia nosotras, la puerta de su pasado a punto de abrirse. Lo que he guardado aquí no es solo mi historia, es la nuestra. Y hoy, al enfrentarlo, nos liberamos a todas. Con manos temblorosas, comenzó a abrir el diario, y a medida que sus ojos se escaneaban, el tiempo adquirió un nuevo sentido. Él, dijo, apuntando al hombre, no es solo una sombra en nuestro camino. Antes él fue alguien que creyó poder salvarnos de nuestras verdades. Su voz se quebró, conectando con el tormento de un pasado que había intentado entender. Nos han manipulado, al punto de olvidar quiénes somos. Pero hoy eso termina. La decisión estaba en el aire,
palpándose entre nosotras como un eco vibrante. Si íbamos a romper el ciclo, debíamos ser valientes. La mujer tomó la mano de su madre, y juntas, creó un lazo casi tangible entre generaciones, un compromiso de finalmente afrontar lo ineludible. La página se abrió con un susurro, y la madre comenzó a leer en voz alta las palabras que habían permanecido encerradas en el tiempo. Nunca desearía que tú llevaras esta carga, pero esta historia necesita ser contada. Entre líneas, comenzó a surgir un relato de esperanza, traiciones y finalmente, redención. Las lágrimas brotaron en los ojos de la mujer mientras las palabras se deslizaban, una obertura hacia un nuevo comienzo. Éramos prisioneras de una leyenda maldita, confesó su madre, y al hacerlo, liberaba algo que se había enredado en su corazón. Pero como toda leyenda, hay una elección, permanecer en la oscuridad o encontrar la luz. A medida que su voz resonaba, el hombre comenzó a encogerse, la sombra que había proyectado durante tanto tiempo se desvanecía. La risa sarcástica de antes era un eco distante, y por primera vez, sentí que la verdad le estaba arrebatando su poder. No tengo miedo de lo que soy, proclamó la mujer, viendo hacia su madre con amor. Hemos quedado atadas a patrones que no elegimos. Pero hoy será diferente. Hoy elegimos la libertad. Los murmullos del mundo exterior estaban apagados. El tiempo no parecía avanzar. Éramos solo nosotras, unidas por la verdad que había congregado nuestras almas. La luz empezó a irrumpir en el espacio, bañando nuestros corazones en una calidez que hacía tiempo no sentíamos. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del sacrificio. Este no era solo el fin de su historia, sino el bálsamo que necesitábamos en nuestras heridas. Mientras las sombras se retiraban, vi una liberación en la mirada del hombre, aunque aún resplandecía la confusión, quizás había un destello de arrepentimiento tras tanto daño infligido. Con un profundo respiro, cerré los ojos, sintiendo que, a través de cada lágrima, cada revelación, rotábamos hacia la transformación. Nos liberamos de las cadenas del pasado y abrazamos la luz que habíamos estado buscando. Desde ahora, escribiremos nuestra historia. Juntas. Con valentía. Y con amor, dije, apenas un susurro. Miré a la mujer y a su madre entrelazadas, unidas en la verdad que finalmente salió a la superficie, creando un nuevo sol naciente que prometía un futuro brillante. Y con la certeza de que el amor transforma incluso los ecos más oscuros, sentencias malditas se convirtieron en promesas de esperanza. Con la libertad danzando en nuestros corazones, comprendí que, a tiempo, todo puede sanarse. Habíamos encontrado la luz en nuestro dolor, y al fin, las cadenas se romperían para no volver a ser construidas. En ese momento, supe que el amor verdadero siempre tiene el último susurro, un eco interminable que nos guía hacia la paz.